nuevo vídeo para el canal de YouTube, donde encontraréis un vídeo donde voy a contestar a 3 preguntas. Y ahora qué hacer, si se acabó la temporada 2022 y si empiezo la pretemporada para la siguiente temporada. Con respecto a las 3 preguntas, ¿y ahora qué? Si se acabó la temporada 2022 y cuándo se empieza la pretemporada 2023. Vamos a empezar. ¿Y ahora qué? Ahora mismo estoy en un punto de inflexión de cara a ya acabé la temporada 2022 en septiembre, finales de agosto, principios de septiembre. La ruta que hice en Friol ya no estaba dentro de la temporada, eso ya era más o menos era cicloturista, así que al final fue para ir a dar un paseo. Y ahora mismo estoy en este punto de ya empezando a pensar en la pretemporada y en la temporada 2023 y ya acabamos la temporada 2022. Ahora salgo más o menos en montaña a preparar vídeos y a diseñar el circuito de entrenamiento del año que viene. Y poco más, salir de paseo, salir en grupeta en carretera e ir a quedadas como la que hice la semana pasada.
pregunta con respecto a la temporada 2022, sí, la temporada 2022 ya acabó en agosto o septiembre. Fue una gran temporada donde debuté en maratón y en XCO. En XCO disputé varias pruebas, también el campeonato gallego de XCO, y en maratón participé en una prueba, la prueba de aquí de casa. Fue una gran temporada donde empezamos con mal pie en el circuito de XCO de Ferrol. En el XCO de Betanzos tuve fallos de alimentación, pero gran circuito que más seguro que haga, si vuelvas al mismo sitio, lo vaya a entrenar antes para el año que viene. El XCO de Cambre, el tiempo no ayudó mucho debido a que hacía bastante calor. Y en el XCO de Outeiro las faltas y así como inseguridades en técnica hacía que en alguna bajada me bajara de la bicicleta, que eso voy a pulir mucho de cara al año que viene, debido a que quiero mejorar en ese aspecto. Y después en el gallego, pues fue mi mejor carrera de todas las que hice. La carrera en Maceda fue una gran carrera donde pude sentirme muy bien, lo que no había hecho en las anteriores carreras. Después aquí en la carrera de maratón, pues bastante bien, y me fallaron la preparación, que pude entrenar más. Y por último, la última pregunta que me hago es la pretemporada 2023. Aún no sé el calendario de la temporada 2023, lo que sí que sé que voy a volver a competir en sub-23. Y poco más, este año quiero ver el calendario ya desde un principio, intentar ir a alguna prueba de resistencia, a las transgalaicas, empezar XCO, algún XCM y poco más. Estar ahí, intentar ir a más XCO, pero lo que es la pretemporada, aún no empecé lo que es aún en bici. Estoy empezando a tema de entrenar, correr por semana, hacer algún ejercicio de fuerza y eso. Y lo que es la bici aún no empecé, pero ya luego voy a empezar, debido a que resistencia finales de enero, principios de febrero va a ser, más o menos, según viendo el calendario del año pasado. Así que más seguro que esas sean mis primeras pruebas, alguna de resistencia, y después hacer alguna transgalaica y preparar ya lo que es XCO, que es así, que es mi gran objetivo del año que viene, es
la Copa Galicia de XCO, donde voy a intentar correr más carreras y mejorar todo lo que se pueda para quedar, para no deber vueltas, como se suele decir, no. Al final, este año en algún circuito, pues me faltaban 2 vueltas para completar las 6. Me quedaba en 4, 5. Entonces eso quiero intentar pulir debido a que quiero dar un paso más en XTO. Lo que os estaba comentando de esta pretemporada aún no empecé, pero ya estoy definiendo eso. Como podéis observar, ya me pillé un rodillo de rulos para calentar en competición y poco más. Dentro de poco ya voy a empezar lo que eso para ya preparar esta temporada 2023 que esperemos que sea mucho más interesante y hacer más vídeos de carreras aquí por el canal y poco más. Así que nada, ya acabé estas 3 preguntas que me estoy haciendo. Así que si os ha gustado este vídeo, no dudéis dejar un like y nos vemos en los próximos vídeos.